Estamos en el río Jordán. Buscar el río Jordán no es una masa de agua cualquiera. Es donde ocurrieron milagros, donde se abrió el cielo, y donde Jesús mismo fue bautizado. Pero ahora, algo nuevo ha surgido de sus profundidades. Un descubrimiento tan misterioso, tan poderoso, que ha asombrado a los investigadores y reavivado la urgencia espiritual. ¿Podría ser esto un mensaje de Dios o una señal de algo aún mayor? Únase a nosotros mientras descubrimos la verdad detrás de esta impactante revelación. El río Jordán no es solo una corriente que fluye, es un hito sagrado. Está grabado en el tejido mismo de la Biblia. Es por donde los israelitas cruzaron a la tierra prometida. Es donde Naamán fue sanado de la lepra, y es donde Jesucristo mismo fue bautizado cuando los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió como una paloma. Pero hoy, algo más ha surgido de sus aguas sagradas, algo inesperado, algo profético. El bagre gigante, señal de provisión, en las tranquilas aguas cercanas a Betabara, el mismo lugar donde Jesús fue bautizado y donde una vez se abrieron los cielos. Los pescadores hicieron recientemente un descubrimiento que sorprendió a toda la región. Arrastrando sus redes a través de un tramo más tranquilo del Jordán, capturaron un bagre tan enorme que apenas cabía dentro de su bote. La criatura, que medía más de 6 pies de largo y pesaba más de 150 libras, no solo era físicamente imponente, sino también extrañamente majestuosa. Sus escamas brillaban con un brillo inusual, y algunos incluso afirmaron que una extraña calma cayó sobre la orilla del río mientras lo arrastraban a la orilla. Para muchos miembros de la comunidad cristiana, esto no fue solo una captura extraordinaria, era una señal, un símbolo de la provisión divina. A lo largo de las Escrituras, los peces se asocian con milagros de abundancia y provisión. Jesús usó pescado para alimentar a las multitudes e incluso para demostrar su resurrección a sus discípulos. En Mateo 5:27, Jesús le ordenó a Pedro que pescara un pez, y dentro de su boca estaba la moneda exacta necesaria para pagar el impuesto del templo, un momento sobrenatural de provisión. Entonces, ¿qué significa que una criatura así aparezca ahora en un lugar tan histórico y espiritual? Algunos pastores locales lo han llamado el pez de la hora, un recordatorio de que, en tiempos de sequedad espiritual y hambruna moral, Dios sigue siendo el proveedor. Otros han ido más allá, sugiriendo que este enorme bagre es una imagen profética de que el mismo río donde Cristo fue revelado está una vez más señalando al mundo hacia él. ¿Es esto simplemente un evento natural extraño, o Dios nos está recordando que su provisión todavía fluye para aquellos que lo esperan? Quizás sean ambas cosas, y el mensaje es claro: no temas, Él todavía provee. Espera un segundo, toca el botón me gusta, deja un comentario a continuación, y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Muy bien, sigamos. Ruinas romanas y bizantinas, ecos de dos reinos. Mientras equipos de arqueólogos seguían los márgenes del río Jordán río arriba, se toparon con un hallazgo impresionante. Enterradas bajo siglos de tierra y piedra, escondidas durante generaciones bajo sedimentos y limo, surgieron las ruinas de dos estructuras antiguas. Una inequívocamente romana, la otra inequívocamente bizantina. La estructura romana, probablemente parte de una guarnición o puesto administrativo, fue construida con precisión. Gruesos bloques de piedra caliza, entradas fortificadas y restos de columnas se mantuvieron firmes a pesar del paso de casi 2 milenios. Las inscripciones en latín llevaban marcas imperiales, lo que indica que este sitio alguna vez sirvió como punto de apoyo para el control de Roma sobre Judea. Pero a solo unos metros de distancia, lo que parecían ser los restos de una pequeña capilla contaban una historia muy diferente. De diseño bizantino, la capilla presentaba intrincados mosaicos, palomas, peces, cruces y patrones de enredaderas, símbolos de la iglesia cristiana primitiva. En las paredes estaban grabadas las palabras Kyrie eleison en griego, Señor, ten piedad, aún apenas visibles bajo capas de musgo y polvo. Algunos incluso creen que este sitio pudo haber servido como una iglesia en casa para los primeros creyentes bautizados en el mismo río donde Jesús fue bautizado. Para los creyentes, este descubrimiento es más que histórico, es una parábola visual.
El poder terrenal se desvanece, pero la fe perdura. Las piedras gritan un mensaje, los imperios caen, Cristo permanece. Estén atentos, porque lo que el equipo de excavación descubrió a continuación va más allá de la ciencia y se convierte directamente en profecía. Un híbrido de cocodrilo y serpiente, con garras y aletas, el guardián de las profundidades. En un tranquilo tramo del río Jordán, cerca de una zona conocida por sus misteriosos remolinos y su inexplicable comportamiento animal, los aldeanos locales informaron de algo escalofriante. Emergiendo brevemente de las profundidades de un estanque tranquilo y en sombras, había una criatura diferente a todo lo que jamás habían visto. Su cuerpo era largo y musculoso, como el de una serpiente. Sus movimientos eran sinuosos y veloces, pero su cabeza se parecía a la de un cocodrilo, con la mandíbula ancha y una armadura con hileras de dientes afilados. Tenía extremidades con garras como las de un león y poseía apéndices translúcidos en forma de aletas a lo largo de su columna. Los testigos dijeron que sus ojos brillaban de color ámbar en el crepúsculo, y su presencia estaba marcada por un silencio antinatural. No había canto de pájaros ni viento, solo una vibración suave en el aire. ¿Qué fue? Los biólogos y escépticos lo descartaron como folclore o vida salvaje mal identificada, pero aquellos familiarizados con los textos antiguos de historia espiritual ofrecieron otra interpretación. Esta no era una criatura ordinaria, era un guardián. En la mitología del cercano Oriente, las criaturas serpentinas a menudo eran vistas como guardianas de lugares sagrados o malditos. En la Biblia, Leviatán, una bestia marina descrita en Job y los Salmos, es considerada indomable por el hombre, una manifestación del caos mismo. Algunos creen que este híbrido podría ser un eco moderno de tales seres, tal vez incluso una mutación de la era de los Nefilim, quienes según Génesis 6, 4, eran descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas. En algunos escritos antiguos, se creía que criaturas como esta guardaban puertas prohibidas, portales dimensionales o sellos antiguos destinados a permanecer intactos hasta un momento determinado. Esta criatura fue despertada por las aguas cambiantes. Fue sacada a la luz por el descubrimiento de algo enterrado hace mucho tiempo, un antiguo pergamino escondido en piedra. Un mensaje de los profetas. Durante la excavación de una terraza de piedra a lo largo de la orilla del río, un equipo de arqueólogos encontró lo que parecía una grieta natural en una losa de arenisca. Pero mientras separaban suavemente la piedra, se sorprendieron al descubrir algo sorprendente, un pergamino envuelto en lino, herméticamente sellado y escondido en lo profundo de una bolsa protectora de roca. A pesar de la humedad y la edad, el pergamino estaba notablemente bien conservado. La datación por carbono sugiere que podría tener más de 2,000 años, lo que lo sitúa dentro de la misma ventana histórica que los famosos rollos del Mar Muerto. Escrito en paleo-hebreo, una escritura utilizada en el antiguo Israel durante el período del Primer Templo, el rollo era delicado pero legible. Cuando los eruditos comenzaron a traducir el texto, inmediatamente se destacaron varias frases: las aguas se dividirán cuando él regrese. Guardarán la puerta del este. Pasará por el río sagrado como en los días de antaño. Estas palabras están provocando ahora un debate en los círculos teológicos. ¿Fue este rollo escrito por un profeta que anticipó al Mesías? Más que un hallazgo arqueológico, este pergamino se siente como un mensaje divino sellado para el momento señalado. Y ahora se ha abierto. Lo que sigue a continuación podría estar relacionado con la conquista de Canaán, una espada oxidada con inscripciones en hebreo, un arma de la tierra prometida. Durante un barrido de rutina de las ahora secas orillas del río Jordán, un equipo que utilizó un radar de penetración terrestre y detectores de metales hizo un hallazgo sorprendente, un objeto largo de hierro, enterrado profundamente bajo capas de barro y sedimentos. Mientras el equipo excavaba cuidadosamente el área, la forma se volvió clara, una espada muy oxidada, con la hoja desgastada por el tiempo, pero inequívocamente forjada para la batalla. Lo que dejó sin aliento al equipo no fue solo la edad de la espada, sino también la antigua inscripción hebrea grabada débilmente a lo largo de su empuñadura, antes de Jericó. Las implicaciones son asombrosas.
¿Podría ser esto una reliquia de los días de Josué? El libro de Josué relata cómo los israelitas, liderados por Josué, después de la muerte de Moisés, cruzaron el río Jordán en tierra seca y se prepararon para su primera gran conquista, Jericó. Esta espada pudo haber pertenecido a uno de esos guerreros dedicados a Dios antes de la batalla, un recordatorio físico de la instrucción y el pacto divino. Este descubrimiento ha reavivado el debate académico y el asombro espiritual. Algunos lo llaman tesoro nacional. Otros creen que es una señal profética de que Dios todavía está revelando partes de su historia redentora, incluso desde el suelo bajo nuestros pies. Pero si pensabas que eso era poderoso, el siguiente descubrimiento es de otro mundo, la lechuza, un presagio en la noche. El aldeano anciano dijo que le hacía temblar los huesos. Otro dijo que sonaba como si el cielo mismo nos estuviera advirtiendo. Esta no era una criatura ordinaria. En Isaías 34, 14, la lechuza se menciona en una visión profética del juicio divino y la desolación. Las criaturas del desierto se encontrarán con los lobos. El demonio cabra gritará a los de su especie. De hecho, el chillido del pájaro nocturno se posará allí y encontrará un lugar de descanso. En todas las culturas antiguas, babilónica, hebrea, e incluso en el misticismo cristiano primitivo, la lechuza no era simplemente un pájaro, sino un símbolo de perturbación espiritual. En algunas tradiciones, se le conocía como un observador, una criatura que aparecía cuando las dimensiones cambiaban y los mensajes divinos estaban cerca. ¿Podría este búho ser más que una anomalía biológica? Podría ser un mensajero espiritual que aparece ahora precisamente en estos tiempos para anunciar los juicios venideros. Muchos se preguntan si esta aparición está ligada a los juicios de las trompetas de Apocalipsis 8 a 9. Estos toques de trompetas señalan juicios catastróficos, cada uno precedido por señales sobrenaturales tanto en el cielo como en la tierra. Y aquí, sobre el mismo río donde Jesús fue bautizado, una lechuza grita como una trompeta. ¿Podría ser esta la manera en que Dios dice que el tiempo está cerca? Quédese con nosotros, porque el próximo descubrimiento puede conectarse directamente con el arca misma. Un fragmento de la viga de un arca sagrada. En uno de los descubrimientos más sorprendentes hasta el momento, un equipo de buzos que exploraba un recodo sumergido del río Jordán se topó con una viga de madera, extrañamente intacta, enterrada bajo siglos de limo y piedra. A primera vista, parecía simplemente madera flotante, hasta que un examen más detenido reveló algo extraordinario. Se identificó que la viga estaba hecha de madera de acacia, recubierta con lo que parecía ser brea o resina antigua. Estos materiales exactos se describen en dos de los mandamientos de construcción más sagrados de la Biblia. En Génesis 6, 1, Dios le ordena a Noé que construya el arca usando madera de tuá, que se cree que es una forma de acacia, sellada con brea. Nuevamente, en Éxodo 25, Dios le ordena a Moisés que construya el arca de la alianza usando madera de acacia, recubierta de oro puro. La viga medía varios metros de largo y todavía mostraba distintos ángulos y marcas de herramientas, demasiado deliberadas para ser naturales. Lo que hace esto aún más impactante es el estado de la madera. Aunque estuvo expuesta al agua durante siglos, no se había podrido. Los expertos en preservación dicen que parece haber estado protegida por el propio limo, un proceso natural que solo puede ocurrir bajo condiciones muy específicas o quizás sobrenaturales. ¿Podría esta viga provenir del arca de Noé, transportada por aguas antiguas y conservada aquí como símbolo de la alianza de Dios? ¿O podría ser un fragmento faltante del arca de la alianza, llevado a través del desierto y de alguna manera escondido o perdido cerca del Jordán, el mismo río por donde Israel cruzó hacia la tierra prometida? Los estudiosos todavía están divididos, pero una cosa es segura, no se trata de madera común y corriente. Este es un madero santo, y su reaparición ahora, durante una época de tantas señales proféticas, puede ser una señal de que Dios nos está recordando su pacto, tal como lo hizo en los días de Noé, Moisés y Jesús. ¿Podría este rayo ser más que una reliquia? ¿Podría ser un llamado?
Cada hallazgo en las profundidades y orillas del río Jordán cuenta una historia. Un susurro de la historia que se está convirtiendo en un grito profético. Un enorme búho, que alguna vez fue solo una criatura de curiosidad, ahora es un símbolo de la provisión divina en una época de sequía espiritual. Las ruinas romanas y bizantinas son más que maravillas arqueológicas. Son recordatorios de que los reinos surgen y caen, pero la palabra de Dios perdura. La aparición de un híbrido de cocodrilo y serpiente despierta profundos ecos de antiguos guardianes, puertas prohibidas y la línea borrosa entre lo natural y lo sobrenatural. Luego está el antiguo pergamino, escondido en piedra, esperando a que una generación lo suficientemente audaz o lo suficientemente desesperada lo lea y reciba sus advertencias. La espada oxidada, con inscripciones en hebreo, no solo habla de batallas pasadas. Nos recuerda que todavía estamos en una batalla no de carne y hueso, sino de principados, de engaño espiritual y de guerra por las almas humanas. El búho Sión, con su grito de trompeta, no es un animal común y corriente. Tanto en las escrituras como en la tradición antigua, los búhos eran vistos como observadores, presagios de cambios finales y juicios. Y la viga encontrada bajo el cielo del río, quizás sea la más sagrada de todas. Ya sea del arca de Noé o del arca de la alianza, su reaparición se siente como si Dios nos despertara con el recuerdo de sus promesas y su poder. Cada uno de estos descubrimientos es como una pieza de un rompecabezas, criaturas, espadas, pergaminos, ruinas, reliquias, que encajan en una imagen divina. Una imagen que no apunta hacia atrás, sino hacia adelante, hacia la profecía, hacia la trompeta final, hacia el regreso del Rey. No se trata solo de que se descubra la historia. Este es el cielo hablando. El río Jordán, el lugar donde Jesús comenzó su ministerio público, puede estar preparando una vez más el camino, esta vez para su regreso. La única pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos listos? Una oración por los cristianos. Padre Celestial, tú que separaste el Jordán para tu pueblo, que guiaste a Josué a la tierra prometida, que permitiste que tu amado Hijo fuera bautizado en esas aguas sagradas, venimos ante ti ahora con reverencia, asombro y corazones temblorosos. Tú eres el Dios de las maravillas, el Señor de las señales, y vemos la tierra gemir, los ríos agitarse, los cielos hablar. No nos quedemos dormidos en este momento. No nos dejemos distraer por el ruido de este mundo, ni desilusionarnos por sus promesas, ni engañarnos por su oscuridad. Despierta nuestras almas, sacude el polvo de nuestros corazones, escudriñanos y conocenos. Límpianos de toda injusticia. Danos valor, Señor, para no caminar con miedo, sino con fe inquebrantable. Veamos estas señales no como causas de pánico, sino como confirmación de tu palabra viva, verdadera y próxima a su cumplimiento. Fortalécenos para defender con valentía tu nombre, predicar el Evangelio con urgencia, amar profundamente a nuestro prójimo, brillar como luces en un mundo que se vuelve más oscuro cada día. Seamos como las 5 vírgenes prudentes, lámparas llenas, corazones listos, ojos elevados. Ayúdanos a ser servidores fieles, observando los cielos, esperando la trompeta y anhelando tu regreso. Haznos santos, no vacilantes, concentrados, no temerosos, fieles, no pusilánimes. Que las señales en los ríos, en la tierra, no provoquen terror, sino confianza, porque conocemos el final de la historia y sabemos quién tiene el rollo. Prepáranos, Señor. Danos poder. Ven pronto, Rey Jesús. En tu nombre poderoso e incomparable oramos. Amén. Preparados, por tanto estad alerta, dijo, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Mateo 12:42. Las señales están aquí, el Éufrates se está secando, el Jordán se agita, extrañas criaturas están apareciendo. Se están revelando pergaminos antiguos y profecías largamente estudiadas están tomando forma ante nuestros ojos. Este no es el fin del mundo, es el comienzo del reinado de Cristo. ¿Estarás listo cuando Él venga? Él no se demorará.
sonará la trompeta, y todo ojo le verá. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Comprender la relación entre Dios, Jesús y el Espíritu Santo es fundamental para la fe cristiana, conocida como la Trinidad. Esta profunda verdad revela un Dios en tres personas distintas. Al explorar las diferencias en sus roles únicos y la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, podemos obtener una comprensión clara de la naturaleza de Dios y cómo interactúa con el mundo. Esta exploración profundiza nuestra fe y mejora nuestra adoración, acercándonos al Dios Trino que nos ama y redime. Dios Padre es el Señor soberano, el creador de todas las cosas y el sustentador del universo. Gálatas 1, 3. Él es todopoderoso, omnisciente y siempre presente. Como primera persona de la Trinidad, Él es distinto pero unificado con el Hijo y el Espíritu Santo, y encarna el amor y la santidad perfectos. La naturaleza de Dios, la Trinidad, Dios Padre es la fuente de todas las cosas, el iniciador de la creación y el que envía al Hijo para nuestra redención. Juan 3, 16-17. Él es central para la relación divina dentro de la Trinidad. En el bautismo de Jesús, el Padre habla desde el cielo, el Espíritu desciende como una paloma y Jesús, el Hijo, es bautizado, lo que ilustra sus roles distintos pero unificados. Mateo 3, 16-17. Otro pasaje significativo es la Gran Comisión, donde Jesús ordena, id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, enfatizando la coigualdad y unidad de las tres personas. La doctrina de la Trinidad significa que hay un solo Dios, pero Él existe en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comprender la diferencia entre estas tres personas distintas nos ayuda a comprender la complejidad y unidad de la naturaleza de Dios. Esta unidad y diversidad son fundamentales para comprender la naturaleza de Dios y sus interacciones con el mundo. Cada persona de la Trinidad es plena e igualmente Dios. Sin embargo, cumplen diferentes roles, destacando la diferencia en sus funciones dentro de la deidad. El Padre inicia la creación y la redención, el Hijo la realiza, y el Espíritu Santo la aplica a los creyentes, trabajando en perfecta armonía. Por tanto, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Cada uno es plenamente Dios, pero son personas diferentes, no solo formas diferentes de mirar a Dios. Dios Padre desempeña un papel fundamental como creador de toda la creación, mantenedor del universo y fuente de sabiduría y justicia. Él inicia la salvación enviando a su Hijo Jesucristo para redimir a la humanidad. Juan 3 y 16. El amor y la autoridad del Padre son evidentes en su provisión, protección y guía de los creyentes. Él adopta a aquellos que confían en Cristo en su familia, haciéndolos sus hijos y herederos. Efesios 1, 3-6. A través de la oración, los creyentes comulgan con el Padre, buscando su voluntad y experimentando su gracia. En el huerto entendemos que el papel iniciador del Padre en la creación y la salvación subraya su suprema autoridad y amor. Su cuidado providencial nos asegura su constante presencia y participación en nuestras vidas. Al reconocer y abrazar el papel del Padre, crecemos en fe y desarrollamos una relación más profunda con Él, reflejando su amor y gracia al mundo. Jesucristo, el Hijo, es la segunda persona de la Trinidad, plenamente Dios y plenamente hombre. Fue enviado por el Padre para redimir a la humanidad, concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Jesús vivió una vida sin pecado, murió por nuestros pecados y resucitó, asegurando nuestra salvación. 1 Corintios 15, 3-4. Las enseñanzas y los milagros de Jesús son fundamentales para su ministerio y revelan su divina autoridad y compasión. Romanos 5, 8. Resalta el amor y el sacrificio de Jesús, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Sus enseñanzas,
como el Sermón de la Montaña, brindan conocimientos profundos sobre cómo vivir una vida que agrada a Dios. Romanos 12, 2. Los milagros de Jesús, incluida la curación de los enfermos y la resurrección de los muertos, demostraron su poder sobre la naturaleza y su identidad como Hijo de Dios. Pablo escribe, y quien por el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, fue constituido Hijo de Dios con poder, Jesucristo nuestro Señor. Romanos 1, 4. Estos actos de poder y misericordia revelan su naturaleza divina y su profunda compasión por la humanidad. Las enseñanzas y los milagros de Jesús no son solo un testimonio de su divinidad, sino que también ilustran la obra armoniosa de la Trinidad. Las enseñanzas de Jesús a menudo resaltaban su relación con el Padre y el Espíritu. Como en Juan 14, 1-17, donde promete la venida del Espíritu Santo. Sus milagros realizados mediante el poder del Espíritu Santo afirmaron su identidad y misión como enviado del Padre. La vida y las enseñanzas de Jesús nos guían a vivir una vida que honre a Dios y ame a los demás. Al estudiar sus palabras y su vida, obtenemos una visión del corazón de Dios y su reino. No se puede subestimar la importancia de Jesús, ya que Él es la figura central del cristianismo y la piedra angular de nuestra fe. Colosenses 1, 19-20. Su vida, muerte y resurrección son el fundamento sobre el que descansa nuestra salvación. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, plenamente Dios e igual al Padre y al Hijo. Es un ser personal, no solo una fuerza. El Espíritu Santo siempre ha existido con el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender a Jesús, nos consuela, nos guía y nos convence de nuestra necesidad de Dios. Cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo vive en nosotros, transformando nuestros corazones y mentes. También nos da dones espirituales para servir a los demás y produce cualidades como el amor y la alegría en nuestras vidas. El Espíritu Santo es esencial para comprender y experimentar la presencia y la obra de Dios en nuestras vidas. Gracias por mirar y estad atentos al próximo vídeo. La piedra utilizada en sus edificios, a principios del siglo después de Cristo, Petra había sido en gran parte abandonada y ya no tenía importancia comercial, política o cultural. Aunque ya no es una ciudad importante, los historiadores y arqueólogos todavía destacan a Petra por su arquitectura única y las innovaciones específicas realizadas por los beduinos nabateos que fundaron la ciudad. Con el accidentado terreno montañoso circundante, Petra parecía un lugar improbable para construir una ciudad. Sin embargo, los nabateos aprovecharon esta ubicación geográfica para construir estructuras importantes utilizando una forma temprana de la técnica conocida como arquitectura excavada en la roca. Los nabateos literalmente tallaron algunos de los edificios de la ciudad en la superficie rocosa circundante. A medida que se desarrolló la cultura nabatea y los romanos, y más tarde los bizantinos, intentaron dejar su propia huella, el legado de Petra siguió dando forma a la región. La arquitectura de la ciudad de Petra comenzó a caracterizarse por la mezcla de las diferentes culturas que allí poblaban y residían. Las grandes y ornamentadas tumbas construidas por los nabateos finalmente dieron paso a las iglesias cristianas construidas por los bizantinos, quienes consideraron a Petra la capital de la provincia de Palestina durante esta evolución. Mientras los romanos gobernaban la ciudad después de los nabateos y antes de los bizantinos, se construyó la calzada romana de Petra. Esta fue una vez la calle principal de Petra, y se construyeron puertas ornamentadas en estilo romano para marcar la entrada a la ciudad. Sin embargo, los gobernantes posteriores no eliminaron por completo la influencia nabatea en el diseño y la estructura de la ciudad. Es un orgulloso ejemplo de las maravillas naturales del mundo. Los rollos del Mar Muerto son una colección de literatura judía antigua escrita entre finales del siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. ¿Cómo fueron descubiertos? Fueron descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto. De ahí el nombre de rollos del Mar Muerto. En esa época, había una tribu nómada que vivía en las cuevas de Qumrán, conocida como los beduinos. Mahoma, un pastor beduino, pensó que una de sus cabras se había descarriado. Mientras buscaba a su cabra,
se preguntó si habría entrado en esta cueva en busca de refugio y protección. En lugar de entrar en la cueva, decidió arrojarle algunas piedras para atraer la atención de la cabra y ahuyentarla. Cuando cavó más profundamente y entró en la cueva, fue testigo de algo que cambiaría la historia para siempre. Fue innovador porque descubrió que las vasijas de barro estaban agrietadas y dentro de ellas había rollos de cuero y papiro envueltos en lino. Estos rollos de cuero y papiro sobrevivieron durante casi 2000 años gracias a la forma en que estaban envueltos. ¿Qué encontraron exactamente? Lo primero que descubrieron fueron textos bíblicos. Encontraron copias o porciones de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, dentro de estas cavernas. Sin adelantarme, esto es digno de mención, ya que estas copias se hicieron unos cientos de años antes del nacimiento de Jesús, lo que significa que eran al menos 1000 años más antiguos que los manuscritos más antiguos que conocemos hasta 1947. Probablemente el descubrimiento más importante para los cristianos fue el rollo de Isaías. Descubrieron una copia completa del libro de Isaías en las cuevas de Qumran. Este rollo de Isaías data del año 125 a.C. Y si lo comparamos con lo que se conoce como texto masorético TM, que es el texto utilizado para traducir la Biblia que tenemos hoy, el Antiguo Testamento, hay muy pocas diferencias. ¿Qué más encontraron en estas cuevas? Descubrieron otro tipo de escritura conocida como textos apócrifos y pseudoepigráficos. Analicémoslo. El primero es el apócrifo, que deriva de la palabra oculto o apócrifo. Esta es la lista de libros de la Biblia católica que no aparecen en la Biblia protestante. Otro grupo que descubrieron fueron los libros pseudoepigráficos. Pseudepigrapa es un término elegante. Pseudo significa falso o falso, y epígrafe significa inscripción, lo que implica una inscripción fraudulenta. Se trata de escritos atribuidos a alguien que no los compuso, como las Odas de Salomón, el libro de Enocam. Estos libros fueron escritos cientos de años después de las muertes de Salomón, Enoc y Abraham, por lo que no pueden haber sido escritos por ellos. Lo tercero que descubrieron fue lo que llamaremos escritos sectarios. Eran peculiares del grupo que vivió alrededor de las cuevas de Qumran, unos cientos de años antes de Cristo. Este grupo de personas era conocido como los esenios. En estos escritos vimos varias leyes, reglas, pautas comunitarias y estándares que nos ayudan a comprender cómo era la vida durante la época de Cristo, cómo era la cultura, cómo la gente hacía comunidad y cómo funcionaban las comunidades unos cientos de años antes de Jesucristo. ¿Por qué es esto significativo hoy? La Biblia ha estado bajo ataque desde el jardín del Edén, cuando la serpiente le preguntó a Eva, ¿realmente dijo Dios?, tratando de hacer que Eva dude del mensaje de Dios. Amigo mío, no importa a dónde vayas, puedes encontrarte con alguien que no cree en la palabra de Dios y dirá todo para persuadirte de que la Biblia que tenemos hoy no es verdaderamente la palabra de Dios. Ellos responderán, ¿sabes qué? El hombre fue el autor, así que no puede ser de Dios. O dirán, supongamos que el hombre lo escribió y Dios lo inspiró. Quizás Dios inspiró los textos originales, pero lo que tenemos ahora no es lo mismo porque ha sido manipulado, transmitido, pervertido, alterado y transformado por muchas manos diferentes. O dirán, el hombre participó en la decisión de qué libros entraron en la Biblia y cuáles quedaron fuera, por lo que todo es una cosa hecha por el hombre. Sin embargo, los rollos del Mar Muerto proporcionan evidencia de que la Biblia que leemos hoy es idéntica a la Biblia escrita por los autores originales. Cuando comparas lo descubierto en estas cuevas con algunos de los manuscritos más recientes, notarás que las diferencias son tan pequeñas que pueden atribuirse a lo que llamamos errores de los escribas. Una pequeña palabra aquí, una pequeña marca, ya o la ortografía de un nombre como Inno Johan pueden ser ligeramente diferentes. Sin embargo, ninguna de estas discrepancias afecta el significado genuino del documento ni afecta ninguna creencia cristiana. Como cristianos, podemos estar seguros de que la palabra de Dios es exactamente eso, la palabra de Dios.